Quiero que estén muy atentos, por favor, porque a estas alturas van a entender prácticamente todos los términos que voy a utilizar. Resulta que Langerhans identificó en el páncreas unas células distintas a las acinosas o acinares, que son las que producen los jugos pancreáticos. Él observó a este grupo de células en algunos animales vertebrados. Años después, Lagesse no solamente identificó este grupo de células, sino que además lo hizo en humanos, no en animales vertebrados como lo había hecho Langerhans. Y efectivamente pudo demostrar que tenían secreciones de carácter endocrino. Y él, en honor a quien inicialmente las había identificado en estos animales vertebrados, le puso por nombre islotes de Langerhans, en honor a su descubridor. Estos islotes de Langerhans reciben el término islotes porque parecen unas islas que se encuentran entre los acinos pancreáticos, que son los encargados de producir los jugos gástricos. Entonces, aquí tenemos los acinos pancreáticos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 5 acinos pancreáticos, 2 completos y otros 3 en media luna. Estos acinos pancreáticos, si ustedes observan, tienen sus células acinares con sus núcleos. Y estas 3, 4, 5, para efectos esquemáticos, pero lo que quiero es que entiendan, 3, 4, 5, 6, 7. Acá hay 7 células acinares que están formando un acino pancreático que se encarga de producir las enzimas pancreáticas o jugos pancreáticos que son vertidos al tubo digestivo a través de un conducto excretor. Y entre cada acino pancreático, observen que aquí tenemos 3, 4, 5, estamos observando un islote de Langerhans que contiene las células alfa, beta, delta y PP. El PP que produce el polipéptido pancreático, eso no lo voy a desarrollar. Lo que quiero que sepan es alfa, beta y delta. ¿Listo? ¿A qué les recuerda esta estructura? Ustedes que ya han estudiado. ¿A qué les recuerda esta estructura? A un laboratorio. ¿A una qué? A una pizza. Bueno. Pero de las estructuras que yo ya les he enseñado, ¿a qué les recuerda? ¿Se acuerdan de la clase de la glándula tiroides? ¿A qué les recuerda? ¿A qué, chicos? Se empieza con F, luego sigue la T, la segunda palabra, al folículo tiroideo. ¿Se acuerdan que el folículo tiroideo estaba formado por los tirocitos o células foliculares? ¿Se acuerdan? La capa basal, la capa apical con los deditos y las, muy bien, las caras laterales unidas por los desmosomas. Y en el centro del folículo tiroideo, ¿qué había? Coloide. Muy bien. Yo aprovecho cualquier cosa para hacerles recordar, porque ya el examen se acerca. La falta de conducto excretor y su rica vascularización orientó hacia el carácter endocrino de estos islotes de Langerhans. La forma de los islotes es redondeada y se encuentran distribuidos en todo el páncreas. Especialmente, y presten atención para el examen, el páncreas tiene 3 partes: cabeza, cuerpo y cola. La mayoría de islotes de Langerhans están en la cola. Entonces, si a mí me sale un tumor benigno o maligno de la cabeza del páncreas y me extirpan la cabeza del páncreas, ¿yo quedo diabético, sí o no? No, porque los islotes de Langerhans sobre todo se encuentran en la cola. Apúrense para el examen porque les voy a poner un caso. No hay que razonar. El número de islotes oscila entre 600.000 a 2 millones. El peso total de los islotes varía también según el peso del páncreas. Y la masa de los islotes corresponde al 1% del peso total de la glándula. Imagínense, chicos, el 99% del peso está dado por los acinos pancreáticos, que producen los jugos pancreáticos y que vierten estas secreciones a través de un conducto excretor. Exactamente lo que les he mencionado, y aquí para resumirles, la unidad anátomo
funcional del páncreas endocrino son los islotes de Langerhans. ¿Y cuál sería la unidad funcional del páncreas exócrino? AP. Muy bien, los acinos pancreáticos. Esa niña está muy atenta, va a sacarse 20 en las preguntas de endocrino. Y en ellos se sintetizan 3 hormonas dependiendo de la célula que las produce, alfa, beta y delta. Las células beta secretan insulina, alfa-glucagón, y las delta la somatostatina, que como vamos a ver, la insulina y la somatostatina también se expresan en otros tejidos. Ahora vamos a ver eso y les va a parecer muy sencillo. Resumiendo en imágenes, cada una de estas pelotitas está conformada por acinos pancreáticos. Aquí tenemos 3, 1, 2, 3. Luego, entre cada acino pancreático encontramos a los islotes de Langerhans. Simplemente por microscopía electrónica, en verde las células beta y en rojo las células alfa. Los islotes tienen una fina red vascular, así como el sistema portal que les enseñé, el porte hipofisario, ¿se acuerdan? Y están dotados de este sistema orientado desde las células beta, delta y alfa. Va en esa disposición la vascularización, como BAD, niño malo. Están inervados por el sistema autonómico simpático y parasimpático. Por lo general, el parasimpático las estimula y el simpático inhibe la secreción de insulina. Al final de esta clase, todo lo que les voy a explicar, estimados alumnos, se lo voy a mostrar en un cuadrito. Y este es el resumen de todo lo que están aprendiendo en estos momentos. Y existen comunicaciones intercelulares entre las células alfa, beta y delta. ¿Cómo se llama esta comunicación? Empieza con B. ¿Cómo se llama, chicos? Paracrina. Muy bien. Felicito a los que han estudiado, o al menos a los que recuerdan y a los que están atentos. Hablemos entonces de las células beta. La célula beta produce la hormona insulina. El gen responsable de la síntesis de insulina ya ha sido identificado. El primer péptido de su síntesis se llama preproinsulina. Observen, en el retículo endoplásmico se pliega esta preproinsulina con 2 puentes disulfuro, ahí lo pueden ver, formándose la proinsulina. Esta proinsulina en el Golgi se va a convertir en péptido C, se va a desdoblar, no es que se convierta, se va a desdoblar en péptido C e insulina. Esto que está en verdecito, aquí está, péptido C, miren la forma en C que tiene, y luego esta insulina también se va a separar en el Golgi, manteniendo sus puentes disulfuro. Este péptido C se produce en cantidades equimolares a la insulina, pero este péptido C es inactivo. Por lo tanto, si ustedes quieren saber cuánto de reserva de insulina tenemos en el páncreas, 12 en el péptido C, que es inactivo, no se altera. En cambio, la insulina se altera. Conclusión, ¿quieren saber la reserva de insulina en el páncreas? 12 el péptido C, porque la cantidad de péptido C y de insulina es equimolar. Prácticamente son iguales. Aquí está lo que les acabo de decir que sucede en el Golgi. Con relación a la síntesis de insulina, es lo más sencillo que se puedan imaginar. El estímulo principal, porque hay otros, el estímulo principal para la secreción de insulina es la glucosa. Observen, la glucosa llega a la célula beta y activa inmediatamente al GLUT2. El GLUT2 es el glucotransportador en la célula beta que va a introducir a la glucosa dentro de la célula beta. Una vez que ingresa la glucosa a la célula beta, va a actuar la enzima glucokinasa, que va a transformar la glucosa a glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, nadie la toca. O sea, la glucosa 6-fosfato, cuando yo les hable de la glucokinasa hepática y pancreática, se van a dar cuenta que es un tipo de reserva de glucosa. La presencia de la glucosa 6-fosfato va a incrementar los niveles de ATP. El incremento de ATP va a hacer que se cierre
cierren los canales de potasio. Esto va a hacer que se despolarice la membrana y se abran los canales de calcio. Al ingresar el calcio es el estímulo para que los gránulos de insulina preformada sean vertidos a la sangre por exocitosis. Voy a hacerlo ahora mucho más sencillo. Glucosa ingresa a la célula beta, incrementa el ATP. El incremento de ATP hace que se abran los canales que se cierren los canales de potasio y se abran los de calcio. Al ingresar el calcio es el estímulo para liberar insulina a la sangre. Resumiendo aún más, glucosa, ATP, Calcio. potasio, Potasio, calcio. calcio, insulina. Cuando uno ha estudiado, y esa es la forma en que me gusta evaluar a mis alumnos, yo simplemente les puedo hacer cosas para correlacionar y ustedes saben la secuencia, porque han estudiado. El calcio, esto es para que sepan algunas cositas adicionales. El calcio se une a una proteína llamada la calmodulina. Esta interactúa con otras proteínas. La proteína quinasa C activa el citoesqueleto promoviendo la síntesis de miosina para formar los cilios contráctiles. Porque la insulina, para poder ser liberada por exocitosis, es transportada a través de unos microtúbulos. Recuerden que la insulina es un monómero. La insulina en forma de monómero junto al péptido C son difundidos hacia los capilares en forma equimolar, en cantidades iguales. ¿Cómo se llaman la madre de la insulina y el péptido C? ¿Cómo se llama la mamá de la insulina y el péptido C? La mamá, no la abuela. Proinsulina. 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 La abuela es la preproinsulina. También existe una pequeña secreción de proinsulina que es vertida, pero representa el 10% de la insulina. La secreción de la insulina está regulada por la interacción de sustratos a la cabeza, la glucosa, pero también puede ser estimulada por la presencia de aminoácidos, de ácidos grasos, de cetoácidos, pero el principal estímulo, ya les mencioné, es la glucosa. También la secreción de insulina está mediada por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. El simpático, por lo general, la va a inhibir y el parasimpático va a estimular su secreción. Con relación a las hormonas, también entran en la secreción de la insulina. Las propias glucagón y somatostatina y otras hormonas como la hormona de crecimiento, el lactógeno placentario que les hablé, o somatomamotropina coriónica humana, y la progesterona, entre otras. El cortisol, esto se los voy a mencionar más adelante, que también intervienen en la secreción de la insulina. Y por señales intercelulares paracrinas dadas por las otras dos células, la alfa y la beta. Y a través del sistema portal que les mencioné. Son estímulos primarios. La glucosa, los aminoácidos, ahí están viendo los dos, los cetoácidos y los ácidos grasos. Ellos pueden hacer que directamente se secrete insulina. Al metabolizarse, exactamente lo mismo que les mencioné, incrementan el ATP, inhiben los canales de potasio y abren los canales de calcio. Los agentes potenciadores son el glucagón. El glucagón estimula la secreción de insulina. El glucagón like peptide, que es el famoso GLP-1, el péptido similar al glucagón, L de like en inglés, actúa directamente sobre las células beta siempre y cuando la glucosa en sangre sea mayor a 100 miligramos por decilitro. Entonces, el glucagón, el GLP-1
la secretina y estos otros potenciadores van a actuar sobre las células beta para que se produzca insulina. ¿De qué manera? Estimulando a la enzima adenilciclasa y así incrementan la concentración de AMP cíclico que a su vez activa las proteinquinasas AMP dependientes. Regulación de la secreción de insulina. También está mediada por los neurotransmisores adrenalina, noradrenalina y somatostatina. Como pertenecen al sistema adrenérgico, actúan como inhibidores. Sistema simpático, actúan como inhibidores. Ejercen su efecto modulando el metabolismo del inositol de la membrana, generando diacilglicerol que regula la actividad de las proteinquinasas. El sistema nervioso autónomo es un importante modulador de la secreción insulínica. El parasimpático, como ya les mencioné hace unos minutos, por lo general la estimula y el simpático la inhibe. Hay excepciones que se las voy a mencionar en un cuadrito al final y solamente les voy a tomar lo que les voy a enseñar, porque aprenderse los efectos estimulador e inhibidor, miren, sería muy complicado. Les voy a tomar lo más común y al final está el cuadrito del resumen de lo que les estoy hablando. Las enterohormonas llamadas incretinas, donde destacan el péptido similar al glucagón del GIP, el polipéptido inhibidor gástrico, son secretadas en las células L del ilion, que también se encuentra en la parte final del duodeno, y K del yeyuno. Luego de la ingestión de los alimentos, repito, si la glucosa es mayor a 100 miligramos por decilitro, inmediatamente la GLP-1 actúa sobre el páncreas, las células beta, produciendo insulina. Estas incretinas estimulan la secreción de insulina mediada por los niveles de glucosa y son importantes, como les mencioné, en la hiperglicemia después de que comemos. La interregulación entre glucosa e insulina es capaz de mantener los niveles de glicemia en un estrecho margen fisiológico. ¿De qué manera? La célula beta tiene la sensibilidad de percibir pequeños cambios de glicemia. Si me como ahorita un chocolate, inmediatamente el páncreas, las células beta, va a liberar insulina, un caramelo, una miel, un helado, una gaseosa. Pero si yo consumo un carbohidrato de absorción lenta, como mis frijoles o cualquier carbohidrato que tenga fibra, la liberación de insulina va a ser muy lenta. Y esta liberación de insulina va a responder, o sea, dependiendo de la cantidad de glucosa que contenga ese alimento, va a responder de inmediato con una secreción de insulina proporcional a la carga de glucosa que tiene ese alimento. En condiciones normales, si existe una mayor demanda por una elevación mantenida de glucosa, aumentará la sensibilidad a esta glucosa. En otras palabras, si yo estoy comiendo un helado, una torta de chocolate o cualquier otro dulce y tengo gran aporte de glucosa, va a incrementarse la sensibilidad de la glucosa en mi célula beta. Y luego es capaz de aumentar la replicación de las células beta. Si una persona permanentemente está consumiendo dulces, pues va a llegar un momento en un cuerpo joven y en un páncreas sano, se van a replicar las células beta. Pero si pasa más de 12 años, ya ese pobre páncreas cuelga los guantes y aparece la diabetes. La respuesta de la insulina a secretagogos es bifásica. Cuando yo digo la palabra secretagogos, me estoy refiriendo a cualquier estímulo primario que me produzca secreción de insulina. Existe una fase precoz y rápida que dura 10 minutos. Presumiblemente se debe a la secreción de los gránulos preformados de insulina. Y otra más tardía, menos intensa y sostenida, que se debe a la biosíntesis de novo. Como ustedes van a ser médicos y lean, van a encontrar siempre la palabra novo. Eso es cuando una hormona, una enzima o cualquier sustancia del cuerpo es producida por las propias células. Novo, no es algo que esté almacenado. Se ha demostrado que esta respuesta bifásica, la rápida y la tardía, es indispensable para mantener el equilibrio u homeostasis de la glucosa. El tiempo de vida media de la insulina es de 4 minutos y 8 segundos, o 4,8 minutos. Su degradación se realiza en el hígado, mientras que la degradación del péptido C es básicamente renal.
El catabolismo se inicia con la ruptura de los puentes disulfuros, para luego iniciarse la proteólisis liberando péptidos inactivos. El péptido C, como les dije, es totalmente inactivo. La medición del péptido C me va a decir cuánto tenemos de reserva de insulina. Se puede medir el péptido C en ayunas o con una inyección de glucagón. Se inyecta el glucagón intramuscularmente y ustedes saben que el glucagón actúa sobre las células beta para que ésta produzca grandes cantidades de insulina. Asimismo, el glucagón hace que la glucosa que se guardaba en el hígado sea liberada. Y al incrementarse los niveles de glucosa, también se libera insulina por las células beta. Entonces, ustedes pueden medir el péptido C en ayunas o pueden medir luego de una inyección intramuscular de glucagón. En Estados Unidos, todos los niños con diabetes tipo 1 cargan su ampolla de glucagón ya precargada. Entonces, ante una hipoglicemia, inmediatamente el niño se la inyecta. En este caso, el niño se le inyecta, no va a actuar sobre la célula beta, porque en el diabético tipo 1 la célula beta está anulada, pero sí actúa sobre las reservas hepáticas de glucosa y estas son liberadas inmediatamente hacia la sangre y salva la vida de este niño. La medición entonces del péptido C, ya saben ustedes, me va a dar un fiel reflejo de nuestras reservas de insulina. La acción biológica de la insulina. Recuerden ustedes que la insulina es una hormona no esteroidea, por lo tanto tiene el receptor en la membrana, en la parte externa de la célula. Este receptor tiene dos partes. La parte que está en contacto con la parte externa de la membrana tiene dos unidades alfa y es responsable del reconocimiento de la insulina. Llega la insulina y se adosa a su receptor. Mientras que la otra parte, la que se encuentra en contacto con el interior de la membrana, está constituida por dos unidades beta y tiene la función de transmitir el mensaje y dar, como les expliqué en la clase introductoria, toda esa cadena de mensajeros, de segundos mensajeros, que vienen a ser los bioquímicos producidos. Los receptores son degradados y resintetizados continuamente para que siga acoplándose allí la insulina. El número de receptores está contrarregulado en forma negativa, que significa mayor cantidad de insulina disminuyen los receptores y viceversa. Su afinidad se reduce por la acción de otras hormonas. ¿Qué significa? Eso también les expliqué. Cuando una persona es gordita, los ácidos grasos crean resistencia a la insulina. La hormona de crecimiento también crea resistencia a la insulina. El glucagón, las catecolaminas, los corticoides, las personas que son asmáticas, les puse un ejemplo, los estrógenos, la progesterona, el lactógeno placentario, que es importante para el desarrollo y crecimiento del bebé. La madre tiene grandes cantidades de glucosa porque hay una alteración en la sensibilidad de su receptor. Hay una resistencia a la acción de la insulina para que exista más glucosa como sustrato periféricamente y eso pasa a través de la placenta al feto y hace que el feto desarrolle y crezca muy hermoso. Pero esta resistencia a la insulina va a hacer que la madre tenga más predisposición a ser diabética. Entonces, todas estas hormonas que están acá reducen la afinidad de la insulina por su receptor. Se ha podido establecer que el efecto máximo de la insulina se puede mantener aún con una concentración del 10% de los receptores. Por eso es que recién cuando un paciente diabético, súper gordito, que ha estado como 10, 12 años súper gordito y que no hizo la diabetes, es porque todavía sus receptores, sea como fuere, tienen algo de sensibilidad. Pero cuando disminuye el 10% de sensibilidad, aparece la diabetes tipo 2. La unión de la insulina al receptor genera la autofosforilación de las unidades beta y esta autofosforilación activa factores de transcripción y proteína quinasa. Todo esto, recuerden lo que les expliqué, es producido cuando se van a producir, valga la redundancia, los segundos mensajeros. La acción de enzimas involucradas en el metabolismo de los sustratos induce translocación de proteínas,
aumento del transporte de glucosa, aminoácidos y iones. ¿Esto qué significa? Que la insulina tiene un efecto anabólico. La insulina tiene un efecto anabólico. O sea, le gusta formar sustratos, forma proteínas, interviene en la formación de proteínas y también en guardar glucosa. Entonces, aquí estamos describiendo la primera característica de la insulina. Una de las características, tiene un efecto anabólico. Igual, este efecto anabólico, ahí les pongo un ejemplo en la parte de abajo, a nivel muscular y a nivel del tejido graso. A nivel muscular, aquí está, la insulina activa el transporte de glucosa a través de la membrana de las células del tejido adiposo y muscular, aumentando la síntesis y translocación del transportador GLUT4. Esto, como lo digo de una manera más sencilla, para que la insulina pueda actuar, necesita acoplarse a su receptor, si no, no puede actuar. Una vez que se acopla a su receptor, recién la insulina puede actuar. Entonces, se acopla a su receptor, inmediatamente se acopla a su receptor y el glucotransportador, que por lo general está en el centro de la célula, va hacia la periferia. El glucotransportador en el páncreas es el GLUT2, en el músculo y tejido adiposo es el GLUT4, pero hasta el momento hay más de 17 GLUT, que son los glucotransportadores. En otras palabras, la molécula de glucosa, ¿cuál es la finalidad de la insulina? Guardar sustratos. ¿Y cuál es el principal sustrato? La glucosa. Entonces, lo que hace la insulina es acoplarse a su receptor y activar al GLUT2, en este caso, o GLUT4, si está en el tejido adiposo o músculo, y este GLUT2 es el que va a llevar como glucotransportador carrier, va a llevar a la molécula glucosa dentro de la célula a hacer toda la cascada que ya les expliqué. Entonces, es necesario, repito, la sensibilidad del receptor de la insulina, no perder esa sensibilidad para que la insulina pueda llegar a realizar su acción, que es la de introducir la glucosa dentro de la célula. La insulina